En la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, el presidente Basilio Núñez, conjuntamente con líderes y vicelíderes de bancadas, recibió autoridades del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y de la Agencia Financiera de Desarrollo AFD para analizar los alcances y beneficios de un programa de préstamo de $200 millones a fin de que más familias puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento para la compra, refacción o construcción de sus casas en el Paraguay. Es muy interesante para la clase media, es un programa un poco conocido por la ciudadanía, es importante que a través de los medios se interesen porque viene a cubrir un déficit de un sector que no era atendido anteriormente. Todos los que estuvimos en la reunión en la mesa directiva, acompañamos prácticamente, nadie rechazó. La propuesta es muy buena, va a tener una tasa de interés de 6,5% para aquellos interesados que quieran hacer el préstamo, ya sea para refacción o construcción de su vivienda. Programa Cero Gaponal. La Comisión de Cultura y Educación, presidida por la senadora de la Nación Ermelinda Alvarenga, mantuvo su reunión ordinaria en la cual trató 2 puntos incluidos en el orden del día. Hemos iniciado la reunión del día de hoy con el primer punto del orden del día, la Universidad Centro Familiar de Adoración. A solicitud del senador Silvio Ovelar, tuvimos la presencia de la pastora Betania de Abreu, presidenta del Centro Familiar de Adoración, y del pastor Joshua Abreu, miembro directivo también del Consejo del Centro Familiar de Adoración. Ellos vinieron a manifestar la fundamentación de motivos para la creación que ya tiene media sanción y también tiene el dictamen favorable del Consejo Nacional de Educación Superior. Fue aprobado por la mayoría de los miembros. El segundo punto, que establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacional y del sello nacional de acuerdo a la ley originada en el Soberano Congreso General Extraordinario el 25 de noviembre de 1842. La Comisión de Asuntos Constitucionales invita para una mesa técnica mañana, martes 27 a las 13 horas. Entonces, este proyecto fue postergado hasta la espera de ese trabajo de mesa técnica por la Comisión de Constitucionales. La Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, presidida por la senadora de la Nación, Yolanda Paredes, analizó en reunión el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, para fines de la reforma agraria, varios inmuebles ubicados en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, para la transferencia a título oneroso a favor de la Comisión Vecinal Cocueguazú, Tupacú, Potrero y Concordia. Solamente un punto a tratar, un proyecto de ley que declara de interés social expropia a favor del INDER, 3 fincas individualizadas con números 158, 445 y 485, todos distritos de Emboscada, departamento de Cordillera, para la transferencia a título oneroso a favor de la Comisión Vecinal Coqueguazú, Tupacú, Potrero y Concordia. Se trata de un inmueble de 561 hectáreas y serán destinadas a la ocupación de 100 familias. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo analizó varios puntos en el orden del día. Así lo informó el presidente del ente asesor, senador de la Nación, Derlis Maidana. Hoy una extensa reunión de la comisión, entre otras 2 proyectos de ley de modificación del Código Electoral. Uno, para darle el tope a las inscripciones, para que la justicia electoral pueda controlar también el padrón de los partidos políticos. Y el otro proyecto de la justicia electoral, la modificación, es que habla de que los movimientos internos puedan tener su identificador tributario, puedan tener sus cuentas bancarias completos, para darle mayor transparencia a las rendiciones de cuenta de los partidos políticos. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación, Mario Varela, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. El primer tema fue en relación a la aceptación de la objeción parcial del Poder Ejecutivo formulada
en relación a la ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Modifica algunos artículos de la ley del Código Civil, como así también del Código de Organización Judicial. Básicamente es más por cuestiones de técnica legislativa. En lo sustancial no cambia mucho. Lo que se busca es una adecuación, porque es una ley ya un poco antigua, darle la posibilidad a las personas que no restrinja mucho esa capacidad de derecho que tienen. Por lo tanto, consideramos que es atinable y ajustado la observación que ha hecho el Ejecutivo en relación a este proyecto de ley. Por lo tanto, nosotros nos allanamos a acompañar. El dictamen de la Comisión es aceptar la objeción parcial del Ejecutivo y sancionar la parte no objetada, lógicamente. Durante su reunión ordinaria, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación Lizarela Valiente, consideró temas de interés general. Tuvimos la visita de los responsables de las entidades un poco de abrigo, los hogares. Estamos planteando una prórroga en el tiempo que tiene que ver con una reglamentación que lo que se pretende es que estos hogares tengan una estructura en la que el niño pueda crecer en un entorno más familiar. Queremos que todos los niños crezcan en un hogar, en una familia. Es importante tener en cuenta que estas entidades son del sector privado. Ellos realmente hacen una contribución en ese sentido muy importante a la sociedad y lo que se está viendo es que se le dé un periodo de 3 años para poder cumplir con esta reglamentación, además internacional. La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés mantuvo una reunión con la participación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, en prosecución de sus investigaciones. Ha sido importante y saludable entender hasta dónde el Poder Jurisdiccional, la máxima instancia, puede aportar en esta situación. Sabemos que hay una percepción ciudadana de mucha ansiedad de que se eliminen los embargos, de que se puedan detener estos descuentos compulsivos, pero están los mecanismos que uno debe respetar. Hemos tenido avances importantes en esta visita que hemos tenido con los ministros de la Corte. Estos proyectos que estamos planteando a través de la Corte Suprema que ya había remitido, ya explicaron los ministros también del alcance de estas modificaciones. Básicamente lo que se busca es evitar que se vuelva a repetir este tipo de situaciones y mucho menos todavía que el sistema de justicia permita. Eso requiere que el legislativo y el ejecutivo plantee algunas propuestas concretas. Necesitamos, por ejemplo, invertir presupuestariamente en tener un sistema más digitalizado. Eso va a reducir, no va a resolver el problema quizás, pero va a reducir en gran medida este tipo de situaciones que generan circuitos delictivos que hoy conocemos como la mafia del pagaré, como estamos viviendo hoy en nuestro país. Comisión Especial de Entes Binacionales y Desarrollo del Sistema Eléctrico de la República del Paraguay, presidida por el senador de la Nación Natalicio Chase, recibió en reunión al director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá, Luis Benítez Cuevas, y al presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Félix Sosa. En esta reunión estuvieron invitados el presidente de la ANDE y su equipo, como así también un equipo conformado por el presidente de la entidad binacional Yacyretá y su equipo técnico y legal, en el cual se le pidió una explicación del acuerdo que se había llegado a firmar la semana anterior entre la ANDE, la entidad binacional Yacyretá, y el Ministerio de Energía de la Argentina. Han brindado todos los informes correspondientes a esos acuerdos y los senadores han hecho las preguntas que han considerado pertinentes y ha sido una reunión muy instructiva debido a que hemos tenido acceso a toda la información que no estaba en los medios principalmente. Entonces, para entender un poco en qué consistía este acuerdo. La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación Electrónica, presidida por el senador de la Nación Arnaldo Samaniego, recibió en reunión a técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En la reunión anterior se dio los detalles de la máquina de votación en sí, el hardware, y hoy entramos en el software. En la próxima reunión vamos a volver a hacerlo el jueves para hablar del código fuente y los demás accesorios que hacen a este instrumento electoral, que sí va a tener el control y el seguimiento por parte de esta Cámara. Esa es la intención, de dar seguimiento de manera a que pueda garantizar las elecciones transparentándolo y así también hacer que nuestra democracia cada vez sea más fuerte.
Organizado por la Academia Legislativa, prosiguió el taller sobre oratoria y comunicación efectiva, dirigido a los funcionarios de la Cámara de Senadores y Congreso de la Nación. El taller de oratoria, que para mí desde el punto de vista profesional es una herramienta bastante importante en el ámbito profesional, porque las palabras son las que te abren las puertas para distintos tipos de actividades en el ámbito familiar, profesional, social, hasta inclusive político. Este taller lo que buscaría es tratar de motivarle a las personas a que puedan incentivar a lo que implicaría los talleres de oratoria y por ende tratar de mejorar sus estrategias o sus habilidades en cuanto a la comunicación, que es una herramienta, digamos, sumamente importante en la vida social del ser humano. Se llevó a cabo la presentación del libro Una carta al corazón de Johnny Calderón en el Cabildo, un evento que resalta el apoyo a la cultura y la revalorización de este espacio histórico como un lugar abierto a la comunidad y a los artistas. La gran amiga Johnny Calderón está lanzando su libro Una carta al corazón, que está anunciado como un libro que va a impactar en mucha gente por el contenido que obviamente no voy a adelantar para que los lectores puedan comprar. Pero sí, tenés razón, el Cabildo se abrió nuevamente a la gente, al pueblo, a los creadores, a los gestores culturales, a los escritores, y eso nos alienta mucho porque más allá de la alegría personal o de la alegría institucional, hay una revalorización del Cabildo para la presentación de este tipo de actividades. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, acompañado del ministro de Agricultura y Ganadería y de otras autoridades nacionales, departamentales y distritales, el presidente Ayes, participó del acto de entrega oficial de un tractor y diferentes implementos e insumos para fortalecer la agricultura y mejorar la economía regional. El evento fue realizado en la ciudad de Villa Ayes. Felicitarte, Carlos, por el gran trabajo que estás haciendo con pocos recursos, que probablemente en periodos anteriores se tenían hasta más. Y desde el Congreso comprometernos de que vamos a apoyarte más. Viene el ministro de Agricultura a entregarnos un tractor agrícola que va a beneficiar a todos los productores. Cuando el ministro me pregunta, ¿quiere que se vaya a alguna comisión? No, que sea del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque ahí va a servir a todos. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación Silvio Ovelar, recibió en reunión al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Estela Guillén, y el viceministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, para analizar el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo de $200 millones a ser destinados para el financiamiento del programa Xeroga-Poná. Se trataron principalmente dos puntos. Uno referente a un crédito de $200 millones para el programa Xeroga-Poná del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, el cual tuvo una aprobación por unanimidad. Y otro punto referente a un proyecto de salud animal que no tuvo dictamen debido a que no tiene un resultado económico y la Comisión de Hacienda tiene que expedirse sobre algún análisis económico. Entonces se decidió que se acompañe la decisión que toma la Comisión de Legislación. A los efectos de solicitar el acompañamiento para la aprobación del préstamo de $200 millones de la República China a Taiwán para el programa Xeroga-Poná. Estos fondos, una vez aprobados, van a ir directamente a la Agencia Financiera de Desarrollo, que es la que va a disponibilizar a todos los bancos, a las financieras y cooperativas que trabajan en nuestro programa. La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos analizó en reunión el proyecto de ley que amplía los artículos 30 y 33 de la Ley número 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas, otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes y autoriza la tenencia y producción para el autoconsumo. El día de hoy la reunión de la comisión se trató dos puntos. Uno, el proyecto de ley que tiene por objeto la modificación y ampliación de la ley 1340, específicamente en sus artículos 30 y 33. En el sentido de habilitar el autocultivo de cannabis a las personas mayores de edad. Como segundo punto fue tratada una propuesta del vicepresidente de comisión, el senador Rubén Velázquez, para realizar una serie de actividades de la comisión tendientes a ayudar y colaborar con el tema de la prevención del uso de drogas y también así la atención y rehabilitación. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, analizó dos puntos incluidos en el orden del día. Dictamen favorable al proyecto de préstamo
que busca fondear a la AFD para el programa Xeroga-Poná, consistente en una concesión que hace el gobierno de la República de Taiwán de $200 millones a una tasa preferencial con un periodo de gracia importante y a larguísimo plazo. Y también se ha aprobado acompañar la propuesta de ley presentada por una de las miembros de la comisión, la senadora Valiente, para incluir al género guaraña en el Premio Nacional de Cultura que otorga el Congreso, un premio bianual. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación Natalicio Chase, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Tuvimos el tratamiento de 2 puntos, 2 proyectos de ley, uno de tarifa diaria en peajes nacionales y otro que reglamenta el artículo 53 de la ley 5016 nacional de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. En ambos casos hemos dictaminado en contrario por unanimidad, atendiendo a que cada ley en particular no cumple algunos requisitos para su aplicación en forma directa y deben ser muy modificadas para no generar daño en el momento de su aplicación. En el caso de la tarifa diaria de peajes, no existe en casi ningún país del mundo un peaje que se compre una vez al día y que pueda manejarse a lo largo del día, ya sea en la misma empresa, compañía de ómnibus o con otras diferentes, y eso va a requerir de ser aplicado un subsidio muy importante de parte del Estado paraguayo para cubrir ese déficit que va a generar el pago de un solo pasaje en vez de 2 o 3 o 4, algunas personas que pagan que toman 2 ómnibus para venida y 2 de vuelta, ¿verdad? Presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales trató varios puntos incluidos en el orden del día en su reunión ordinaria. Se denomina con el nombre de Ruta de la Soberanía, la Ruta Nacional Paraguay 17, que une los departamentos de Canindeyú y Amambay. El segundo punto también hemos aprobado un proyecto de ley que faculta al Ministerio de Educación y Ciencia, al Ministerio de Salud Pública y también al Ministerio del Interior, conjuntamente con otras entidades del Estado, a realizar inversiones en establecimientos educativos de salud pública y dependencias policiales que carezcan de título de propiedad. El tercer punto también aprobado proyecto de ley que modifica el acápite y el artículo 1 de la ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de San Juan Bautista, departamento de Misiones, a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo Corte Suprema de Justicia. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación Javier Zacarías Irún, analizó en reunión el proyecto de ley que establece la reglamentación para el diseño y uso del pabellón de la República, de los escudos nacionales y del sello nacional, de acuerdo a la ley originada en el Soberano Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842. Hoy tuvimos como único punto en el orden del día de la Comisión de Asuntos Constitucionales el tratamiento del proyecto de ley que vino con media sanción de diputados, donde proyectaba realizar modificaciones a los escudos nacionales y por ende al pabellón patrio, donde se incorporaban colores y orlas que son impropias y que no están establecidas en el texto de la ley del 25 de noviembre de 1842. Tal como dice nuestra Constitución Nacional de 1992, ¿verdad? El artículo 139 menciona muy claramente de que se tienen que tomar los símbolos patrios de acuerdo a lo que dice el texto de la ley del 25 de noviembre de 1842. Entonces no es permitido a nivel legislativo incorporar modificaciones a lo que ya está establecido en aquella ley. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, presidida por la senadora de la Nación Noelia Cabrera, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. El director del ente asesor, Miguel Martínez, brindó detalles sobre el encuentro. Tratamos 3 puntos. El primer proyecto de ley, el que tuvo como primer punto del orden del día, es proyecto de ley que amplía los artículos 30 y 33 de la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de fármacos dependientes y autoriza la tenencia y producción para el autoconsumo. Con respecto a este proyecto de ley, en la Comisión de Salud Pública tuvimos el dictamen por el rechazo, atendiendo los informes remitidos por la SENAC y el Ministerio de Salud Pública y también por algunas consideraciones que han hecho los senadores para sostener el rechazo. Con respecto al proyecto
proyecto de ley que faculta al Ministerio de Educación y Ciencia, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Ministerio del Interior, conjuntamente con otras entidades del Estado, a realizar inversiones en establecimientos educativos de salud pública y dependencias policiales que carezcan de título de propiedad. Este era un proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados y este proyecto de ley tuvo el trámite de postergación. El proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo de $200 millones a ser destinados para el financiamiento del programa Xeroga-Poná fue estudiado por la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón. Fue solamente un punto, que es el crédito de los $200 millones que viene del gobierno de Taiwán para ser capitalizado en esta cuestión de lo que es el sistema habitacional. Tuvieron gente, representantes del MUD, también la gente del Ministerio de Economía y también del AFD. Entonces, por suerte ya se ha tenido ya la convocatoria del ministro, la mesa directiva, también otras comisiones. Y hoy con la Comisión de Energía, casi con el 100% de la asistencia de los colegas, hemos también aprobado por unanimidad este proyecto que para nosotros es muy importante. En el marco del Parlamento abierto, desarrollado en el Congreso de la Nación, el senador Eduardo Nakayama, relator de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, brindó una disertación sobre la importancia de la participación ciudadana durante el estudio de las leyes. Hemos estado aquí algunos de ellos, ¿verdad?, que nos comprometimos para venir, con la senadora Lilian Samaniego también, y se sumaron alumnos de los colegios Las Almenas y Gutenberg, con quienes pudimos compartir un poco, explicarles lo que significa la división de poderes, cuál es el trabajo que se hace en el Congreso, ¿verdad?, que es bicameral, cuál es el rol de los diputados, de los senadores, cómo somos electos, el sistema de elecciones, qué hacen los del Poder Ejecutivo, qué hacen los del Poder Judicial. O sea que básicamente les hablamos un poco de eso a los chicos y quedamos muy contentos. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales realizó la entrevista presencial al candidato a embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante la República de Turquía, señor Cirilo Guillermo Sosa Flores. Así lo informó el presidente del ente asesor, senador de la Nación, Antonio Barrios. Hoy tuvimos un solo punto, la designación del embajador para Turquía, la República de Turquía, del doctor Guillermo Sosa, que fue aprobado por unanimidad. El futuro embajador es una máster en economía, esa es su fortaleza, ha ocupado cargos, tiene una vasta experiencia, es políglota, habla 6 idiomas. O sea, tenemos un embajador de lujo que va a promover y va a hacer de que las inversiones en Turquía sigan en proceso de aumento. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta realizó un homenaje póstumo al empresario y político Guillermo Caballero Vargas. Quiero homenajear al político. Guillermo Caballero Vargas fue candidato a presidente de la República en el año 93. Trajo ilusión, esperanza. Creo que nunca antes y después en transición un político entusiasmó y movilizó a tantos jóvenes como lo hizo Guillermo Caballero Vargas en esas elecciones. En su actividad privada fue un efectivo empresario que demostró que en nuestro país se puede desarrollar una actividad privada decente. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta realizó la entrega de placa y declaración por la cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje y reconoce la trayectoria musical de la cantante y compositora folclórica Isabel Beatriz Figueredo Saucedo, Betty Figueredo, por su invaluable aporte cultural, artístico y musical a nivel nacional e internacional. Creo que hoy vamos a hacer un reconocimiento merecido y en donde reconocemos esa extraordinaria trayectoria musical de una no menos extraordinaria cantante, a quien lo conocemos como Betty Figueredo. Ella, su nombre completo es Isabel Beatriz Figueredo Saucedo, y en todas las presentaciones que le hacían se la presentaba como oriunda de Villarrica del Espíritu Santo, de donde vino a competir como integrante de una delegación y ganó la medalla de oro como solista femenina de aquel canto. Debo dar gracias a Dios por tanta gente que todos los días nos brindan su cariño y sus bendiciones
a través de las redes sociales y personalmente. Porque sin ese público, sin esa gente que nos apoya y que nos mantiene en alto, sería imposible estar hoy aquí. El senador de la Nación Patrick Kemper, en el capítulo de homenaje durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, destacó la participación de 3 equipos nacionales en el Mundial de Robótica, desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos, felicitando a los compatriotas por su excelente desempeño en dicho evento. Del 6 al 14 de mayo se desarrolló en Dallas, los Estados Unidos, el Mundial VEX Robotics World Championship de robótica, una competición que reúne a 109 equipos de más de 50 países del mundo que compiten lógicamente en diferentes categorías, evento donde nuestro país ya lleva varios años participando por equipos de compatriotas y esta edición lógicamente no fue la excepción. Tuvimos la participación, presidente y colega, de 3 equipos nacionales en varias categorías, primeramente el equipo de UXA Prime en la categoría universitaria, quien también ya ha participado en otras ediciones y esta vez se adjudicó con 2 premios. El Judges Award, otorgado a grupos que demuestran excelencia integral, no solo en el rendimiento técnico, sino también en aspectos como la presentación, la documentación y la capacidad de trabajo en equipo, y el premio Build Instruction Guide Challenge por la calidad y claridad de su guía de construcción de mecanismos. En sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta realizó un homenaje póstumo al arquitecto y artista José Luis Ardizone por su aporte a la difusión de la cultura paraguaya. Actor, teatro Arlequín, paladín de la cultura paraguaya, dedicó toda su vida a la cultura. Él fue siempre un actor de teatros y a través del teatro Arlequín, más de 60 años brindándonos su arte en un país donde no apreciamos tanto la cultura, no le damos mucho valor y generalmente tenemos pocos expositores. Él, yo creo que fue uno de los mayores expositores que tuvimos en todo este tiempo. De manera que un homenaje póstumo a él se merece. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, brindó un homenaje por el aniversario de independencia del Estado de Israel y destacó la relación histórica de amistad y hermandad con nuestro país. No quiero dejar pasar el mes de mayo, aparte del mes de la independencia patria, nos une también con el Estado de Israel, que también es el mes de la independencia. Precisamente el 14 de mayo se recuerda el día de la independencia del Estado de Israel. Paraguay e Israel son países amigos. En el gobierno de Horacio Cartes honramos como país trasladando la embajada de la República del Paraguay en el Estado de Israel en Jerusalén. El senador Juan Carlos Luis Galaverna, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta, en el capítulo de homenajes de la sesión ordinaria, felicitó a las jugadoras de la selección de fútbol femenina sub-17 por el campeonato sudamericano y la clasificación al Mundial de Marruecos. Quiero rendir un reconocimiento más que merecido a las integrantes de la selección paraguaya de fútbol femenino, categoría sub-17, que en estos días se consagraron campeonas del sudamericano realizado en Colombia y lograron su clasificación al Mundial de Fútbol que se realizará en Marruecos. Estas jóvenes deportistas son un ejemplo para toda la juventud paraguaya, para nosotros. En una campaña brillante nos regalaron esta tremenda alegría, esta gran satisfacción y han dejado en alto al fútbol paraguayo. Durante la sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara Alta prestó su acuerdo constitucional para embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República del Paraguay al señor Darío Filártiga Ruiz Díaz ante la República de China, Taiwán, y al señor Cirilo Guillermo Sosa Flores ante la República de Turquía. El Poder Ejecutivo ha remitido a consideración de este Senado la candidatura del señor Darío Filártiga, ciudadano con un excelente currículum, del cual puedo resumir que es abogado y posee una maestría en ciencias políticas y otra en ciencias penales. Asimismo, el Poder Ejecutivo ha puesto a consideración la candidatura del señor Guillermo Sosa, profesional con un excelente currículum, del cual puedo resumir que es licenciado en ciencias económicas y posee una maestría en economía internacional. La Comisión
ha entrevistado a los candidatos quienes expusieron sus planes de trabajo y demostraron su vasto conocimiento sobre los aspectos relacionados a sus próximas funciones. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de protección animal y bienestar animal. La propuesta legislativa vuelve a la Cámara de Diputados para su estudio. La comisión aconseja también por unanimidad la aprobación con modificaciones. Se trata de corregir algunas deficiencias de la ley 4840 del 2013 de protección y bienestar animal, con un enfoque integral que persigue mecanismos para la aplicación efectiva de la ley, es decir, fortaleciendo a la autoridad de aplicación. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Agencia Financiera de Desarrollo AFD y el Banco de Exportación e Importación de la República China Taiwán por un monto de hasta $200 millones y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a formalizar las garantías de las obligaciones previstas en el contrato de préstamo para el financiamiento del programa Xeroga-Poná. Este proyecto de ley se trata de un contrato de préstamo entre la Agencia Financiera de Desarrollo AFD y la Eximbank de Taiwán. El monto de este préstamo asciende a $200 millones americanos y está destinado a financiar el programa Xeroga-Poná que lleva a cabo el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, cuyo objetivo general es el financiamiento de este programa de acceso a la vivienda que mejorará la situación habitacional y social del país. Por estas razones, señor presidente, hemos considerado conveniente la aprobación de este proyecto de préstamo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. Gracias, presidente, y gracias por la atención a los colegas. En la calidad de presidente de la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, cumplo en informar que la Comisión ha dictaminado en el sentido de la aprobación sin modificaciones del proyecto de esta ley, presidente. Tuvimos la presencia de la gente de la AFD, también del Ministerio de Economía y del viceministro del MUD. Los senadores de la Nación en sesión extraordinaria aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley número 5322/2014, que establece el estatuto del futbolista profesional. La normativa vuelve a la Cámara de Diputados. Contará con una remuneración igual o superior al salario mínimo vigente. Será considerado profesional. La reforma ajusta la duración de los contratos en función de la edad del deportista. En caso de los futbolistas mayores de 18 años, el contrato mínimo abarcará la temporada en curso y tendrá un tope máximo de 5 temporadas consecutivas. Para jugadores de 16 a 18 años, el contrato mínimo será el final de la temporada, pero con un límite de 3 temporadas, asegurando un marco flexible para el desarrollo juvenil. La propuesta incorpora además mecanismos específicos para la resolución de disputas laborales en el fútbol. Se establecen causales claras para la determinación de los contratos y normas sobre indemnizaciones alineadas con los reglamentos internacionales de FIFA. Hemos analizado a profundidad este proyecto, así como bien lo decía el presidente de la Comisión de Legislación, el compañero Derlis Maidana. Hemos recibido a los representantes del gremio de futbolistas asociados, a la gente de la Secretaría Nacional de Deportes, representantes de la APF, y nos allanamos a las modificaciones. En sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que faculta al Ministerio de Educación y Ciencias, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Ministerio del Interior, conjuntamente con otras entidades del Estado, a realizar inversiones en establecimientos educativos, de salud pública y dependencias policiales que carezcan de título de propiedad. La normativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Quiero fundamentar el dictamen favorable sobre este proyecto, presidente, que autoriza a organismos estatales a realizar inversiones en escuelas, centros de salud y comisarías construidas, quiero que atiendan bien, construidas sobre inmuebles sin título inscripto, removiendo el obstáculo legal que impide
hoy tales obras por exigencia del principio de legalidad, artículos 137 y 257 de la Constitución de la República. La falta de título impide legalmente ejecutar mejoras edilicias, adquirir equipamientos o instalar servicios esenciales con financiamiento público. Por estas consideraciones, presidente, solicito el apoyo del Pleno para la aprobación de dicho proyecto. Jurídicamente hablando, no tiene sentido lo que queremos hacer. Implementar este sistema de construir nomás en inmuebles que no tienen título o que sea dudoso su titulación, podemos afectar derechos de terceros. No podemos violar la ley e inventar, en este caso concretamente, que determinados inmuebles, determinadas construcciones tengan que ser construidas, valga la redundancia, en inmuebles de dudoso origen o titulares desconocidos. Entonces, presidente, esa es mi posición jurídica, porque tenemos que hablar de seguridad jurídica también cuando vamos a usar el dinero público. En este caso, se trata de construcciones con dinero público. En sesión extraordinaria, la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que crea la Universidad Centro Familiar de Adoración. La normativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Es para acompañar la creación de la Universidad Centro Familiar de Adoración. El proyecto de ley que fue remitido por la Honorable Cámara de Diputados crea la Universidad Centro Familiar de Adoración, que fue aprobado el 6 de mayo del año 2025. Es una institución de gestión privada que se regirá por la presente ley. Este es un caso excepcional porque ya tiene un dictamen favorable del CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, también de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior. Solicito que acompañemos la aprobación de la creación de la Universidad Centro Familiar de Adoración. La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de ley que abroga la ley número 4900 del 2013, que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social un inmueble ubicado en el municipio de Presidente Franco para asiento del centro de salud de la localidad. Como fundamento de esta solicitud, se alega que el inmueble expropiado posee apenas 15 metros de frente y una superficie total de 364 metros cuadrados, dimensiones que resultan insuficientes para la instalación de cualquier tipo de establecimiento sanitario. En tal sentido, se señala que el predio no cumple con los criterios técnicos mínimos establecidos en la resolución CG número 226/2019 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la cual exige un mínimo de 1080 metros cuadrados de superficie y 36 metros de frente para la instalación de una unidad de salud de la familia USF tipo A. La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, aprobó con modificación el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, para fines de la reforma agraria, inmuebles en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, para la transferencia a título oneroso a favor de la Comisión Vecinal Cocoiguazú, Tupazú Potrero y Concordia. Como el proyecto de ley responde a un interés social para la regularización de la tenencia y atendiendo a lo prescrito por la Constitución Nacional en su artículo 109, que dice: nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia judicial. Pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Por las breves consideraciones, la Comisión de Reforma Agraria y Desarrollo Social aconseja la aprobación con modificaciones, señor presidente. La Comisión de Equidad y Género convocó a una mesa de trabajo para el análisis del proyecto de ley sobre el ejercicio del profesional de obstetricia, con la participación de varios obstetras del Paraguay. Presidió el encuentro la senadora de la Nación Lilian Samaniego, presidenta del ente asesor, acompañada de las senadoras Noelia Cabrera y Esperanza Martínez. Estamos defendiendo dos proyectos que queremos hacerlo uno que fue presentado en el 2022 por la senadora
senadora Esperanza Martínez, del cual se ha quedado mucho tiempo sin ser trabajado, y el nuestro, el proyecto de obstetricia, de la ley de obstetricia, que lo que argumenta es la modificación de varios artículos, buscando justamente fortalecer y proteger la labor de las profesionales de blanco en el área de la obstetricia. El punto que más tiempo nos lleva es hablar sobre todo sobre la carga horaria. Vamos a seguir trabajando, vamos a esperar un criterio del Ministerio de Salud sobre la posibilidad de trabajar sobre la nueva fórmula para el horario laboral de las obstetras. Miembros de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador de la Nación Patrick Kemper, en conjunto con autoridades de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, realizaron una visita técnica a las instalaciones del Laboratorio de Análisis y Modelado basado en datos. Hicimos hoy una visita técnica de nuestra comisión a la Universidad Nacional, específicamente a la Politécnica, para conocer la realidad de lo que están impulsando. Muy interesante el área de investigación que tienen en diferentes ramas, pero también conocer cuáles son las necesidades, los impedimentos que ellos tienen para poder fomentar la investigación, el desarrollo, el cómputo, la generación o análisis de posibles soluciones a diferentes problemáticas, los servicios que ellos ofrecen también al sector privado como al sector público. La verdad es que fue muy interesante la visita, llevamos muchas ideas, algunas acciones que vamos a articular con el Ejecutivo para poder facilitarles los recursos que ellos necesitan para fomentar de forma más eficiente lo que están haciendo. Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, la senadora de la Nación Lizarela Valiente realizó una importante mención en conmemoración del 31 de mayo, fecha en la que se recuerda el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes en Paraguay. Simplemente a modo de visibilizar que el 31 de mayo de cada año, ¿verdad?, el Día Nacional contra el Abuso a la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, en este momento el Ejecutivo está relanzando la campaña Todos somos responsables y no todo es lo que parece, ¿verdad? Entonces, gracias a los colegas que permitieron poner en sus curules por portar estos lazos verdes que simplemente hace algo muy importante, que es justamente concienciar a que todos los adultos somos de alguna manera responsables del cuidado también de un niño o una niña. La Feria Internacional del Libro Asunción inaugura su edición 2025 y el Centro Cultural de la República El Cabildo invita a las familias a sumergirse en el mundo mágico de la lectura, promoviendo el acceso al conocimiento y la cultura. Es una oportunidad brillante para que los lectores se encuentren con sus libros preferidos y sobre todo para que las personas mayores traigan a sus hijos, para que podamos internarnos en ese mundo mágico de la lectura, y sobre todo entendiendo que es el camino de más fácil acceso para el conocimiento y la cultura. La Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos participa activamente de la Feria Internacional del Libro Asunción 2025 e invita a la ciudadanía a visitar su stand, donde se presentarán nuevas ediciones y publicaciones de la gestión cultural. Invitamos a todos que puedan pasar por la libroferia a conocer el stand de la Biblioteca del Congreso y también del Centro Cultural del Cabildo. Estamos aquí en representación del Congreso para mostrar la gestión cultural que se está haciendo y también adentrarnos para conocer todas las publicaciones que van a ser lanzadas esta semana en la Feria del Libro. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, acompañó al titular del Ejecutivo, Santiago Peña, y a otras autoridades en la firma de contratos con 3 consorcios adjudicados para la construcción de una línea de transmisión de 220 kV y una subestación en Pozo Colorado, a fin de mejorar el desarrollo en el Chaco. La obra contempla una inversión de $96 millones. Nosotros somos conscientes de que esto es apenas una parte de la estrategia que tenemos que llevar adelante. Esto no va a resolver todos nuestros problemas. Esto es apenas paliativo para poder darle una solución a lo que ya está hoy haciendo el sector privado en el Chaco, principalmente en el Chaco Central. Y tenemos que emprender medidas todavía mucho más ambiciosas. Hoy estamos firmando el contrato de la construcción de la línea de 220.000 voltios que va a partir desde Villa Halle hasta Concepción, pasando por el trayecto de la futura Ruta del Arroz, donde con esta línea también tenemos previsto más adelante la construcción de la subestación en esa zona y de esa manera
desde la ANDE podamos construir y crear las condiciones de que realmente este producto paraguayo pueda tener a nivel mundial un importante posicionamiento. Legisladores de la Comisión Asesora Permanente de Industria y Comercio visitaron Tatacoa Alfajores, una empresa reconocida por la producción de una variedad de alfajores, incluyendo opciones innovadoras. Los legisladores se interiorizaron del funcionamiento y el potencial de nuestra industria nacional en este rubro. Vinimos a visitar la fábrica de alfajores Tatacoa, que dentro del marco de nuestra Comisión de Industria, venimos para visitar, conocer, escuchar todos los problemas que fueron pasando. Es una MIPYME, ¿verdad? Pero pasó por todo ese camino, ¿verdad? Entonces logramos entender y vamos sacando de los problemas que nos contaron que tuvieron, ¿verdad? Para poder transferir esa experiencia a todas las MIPYMEs que nosotros vamos a visitar, de manera que vayamos concientizándoles y logrando que todo el mundo entienda que en vez de querer cobrárseles impuestos, el Estado quiere ayudar. Somos más de 100 personas trabajando en este proyecto, en este sueño que es Tatacoa, que empezó hace 19 años más o menos. Cada vez que nos piden visitarnos, que contemos la historia, como que vemos en retrospectiva todo lo que pasamos, todo lo que hicimos, un premio, un reconocimiento al trabajo bien hecho.